En los vastos caminos del siglo IV, cuando el Imperio Romano aún extendía sus sombras sobre el mundo, el norte de África era una tierra de contrastes. Entre desiertos ardientes y mares infinitos, florecían puertos donde se mezclaban lenguas, pueblos y creencias. El Mediterráneo era entonces una gran frontera, y al mismo tiempo un puente entre civilizaciones. En una pequeña ciudad del litoral fenicio, según cuentan los antiguos relatos, vivía un joven llamado Frumencio, hijo de una familia cristiana culta y piadosa. Su padre era un sabio comerciante, un hombre de letras que soñaba con explorar tierras lejanas, y su madre, una mujer de oración profunda. Desde niño, Frumencio fue educado no solo en el conocimiento del mundo, sino también en el amor de Dios. A su lado, creció su hermano menor, Edesio, inseparable compañero de juegos y estudios. Juntos aprendieron a leer las escrituras, a escribir en griego y latín, y a maravillarse ante las historias de los apóstoles que habían llevado la fe hasta los confines de la tierra. Frumencio solía mirar el horizonte del mar y preguntar a su padre: Padre, ¿hay lugares donde aún nadie conoce a Cristo? Muchos, hijo, pero un día Dios enviará a quienes lleven su luz a esas tierras. Años después, cuando Frumencio ya era un joven lleno de curiosidad y fe, su tío, el filósofo Merope, decidió emprender un viaje hacia el Mar Rojo, acompañando una expedición comercial rumbo a la misteriosa región de Etiopía, entonces conocida como Aksum, uno de los reinos más poderosos del África Oriental. Frumencio y Edesio insistieron en acompañarlo, movidos por el deseo de conocer el mundo y, quizá, ver cumplida aquella conversación de infancia. El barco zarpó con viento favorable. Durante semanas navegaron entre cosas extrañas, viendo pasar delfines y tormentas. En el camino de regreso, su barco hizo escala en el puerto del Mar Rojo llamado Adulis. Fue allí donde la historia cambió para siempre. Una partida de guerreros etíopes atacó de improviso y se desató una masacre. Ninguno de los tripulantes sobrevivió, salvo los dos muchachos, que se salvaron por ser muy jóvenes y porque, en ese instante, no estaban a bordo. Capturados entre el polvo y el grito de las armas, fueron llevados como prisioneros hasta la corte del rey en Aksum. Y entonces, narran los antiguos, sucedió algo que muchos consideran un milagro. El rey, lejos de maltratarlos, los acogió con benevolencia. Su inteligencia, educación y buena conducta llamaron la atención del rey, quien decidió conservarlos a su servicio. Frumencio fue puesto como escriba en la corte. Pronto aprendió la lengua local y ayudó al monarca a entender los asuntos de los comerciantes extranjeros. Su hermano Edesio se encargaba de acompañar a los jóvenes príncipes y estudiar con ellos. Lo que parecía una esclavitud humillante comenzó a transformarse poco a poco en un servicio providencial. Frumencio entendió que, aunque las cadenas oprimieran su cuerpo, su espíritu seguía siendo libre. En sus noches de soledad, oraba mirando a las estrellas y decía: Señor, si me has traído hasta aquí, no puede ser por casualidad. Haz que este dolor se convierta en camino. Aquellas palabras se convirtieron en su fuerza. Con los años, el rey llegó a estimar sinceramente a los jóvenes forasteros. Frumencio, por su sabiduría, fue puesto como consejero del monarca. En él veía a alguien distinto, prudente, compasivo, lleno de una luz interior que no se apagaba. Pero la vida de la corte cambió de golpe cuando el rey enfermó gravemente. Frumencio y Edesio cuidaron de él hasta su muerte. Entonces, la reina, que apreciaba a los hermanos, decidió conservarlos junto a ella para ayudar en la educación de su hijo, el joven príncipe Ezana. Fue una época de transición. En Aksum convivían antiguos cultos al sol y a la luna, sacrificios a los espíritus de los ríos y una incipiente curiosidad por la fe extranjera que traían los comerciantes. En ese ambiente, Frumencio comenzó a hablar de Cristo con suavidad y prudencia, sin imponer nada, pero dejando que su ejemplo hablara más fuerte que las palabras. El niño Ezana lo escuchaba con atención. Le fascinaban las historias de aquel Dios que se había hecho hombre y había perdonado a sus enemigos desde una cruz. Así, lo que comenzó con un naufragio y una cadena se transformaba lentamente en el plan de Dios.
El joven esclavo no sabía aún que a través de su fidelidad, Etiopía entera conocería algún día el nombre de Cristo. Y mientras el sol se ponía sobre los montes de Aksum, Frumencio miraba el horizonte y susurraba en su oración. Señor, si algún día me devuelves la libertad, prométeme una cosa, que pueda volver aquí, no como esclavo, sino como mensajero de tu luz. Los años pasaron lentamente en la corte de Aksum. Lo que para muchos hubiera sido una prisión, para Frumencio se convirtió en una escuela divina. Aprendió la lengua, las costumbres, los símbolos y la historia del pueblo etíope. Y sobre todo, aprendió a amar a aquel pueblo que le había recibido primero como esclavo y luego como hermano. El joven príncipe Ezana crecía bajo su guía y la de Edesio. Frumencio le enseñaba ciencias, lectura y cálculo, pero también le hablaba del Dios que había creado el cielo y la tierra, no como un mito, sino como un padre que ama a cada persona. Poco a poco, el corazón de Ezana comenzó a cambiar. Su mirada, antes acostumbrada a las riquezas y al poder, empezó a volverse hacia el cielo. En los jardines del palacio, bajo la sombra de los árboles, Frumencio reunía a los comerciantes cristianos que llegaban al puerto de Adulis. Allí, discretamente, celebraban oraciones y compartían las escrituras. Nadie podía imaginar que en aquel rincón del mundo se estaba encendiendo la primera chispa del cristianismo africano. Frumencio los animaba con palabras sencillas pero firmes. No teman hablar de Cristo. Aquí también hay almas que lo buscan, aunque aún no sepan su nombre. Aquella pequeña comunidad comenzó a crecer. Algunos sirvientes, atraídos por la bondad de los hermanos, pedían ser instruidos en la fe. Y aunque no había templos ni campanas, las oraciones se elevaban en secreto como un incienso invisible. La esclavitud de Frumencio ya no era una cadena, sino un puente. A través de él, Dios abría paso a su mensaje en una tierra que nunca había escuchado el Evangelio. Un día, la reina, viendo que su hijo ya era adulto, permitió que Frumencio y Edesio regresaran a su tierra. Les dio regalos y los despidió con lágrimas, reconociendo cuánto habían hecho por la educación del joven monarca. Ezana, ya como rey, los abrazó con gratitud. Frumencio, tú me enseñaste a mirar más allá del trono. Jamás olvidaré tus palabras. Recuerda, Majestad, el poder más grande no está en mandar, sino en servir. El barco partió desde el puerto de Adulis. Por primera vez en muchos años, Frumencio veía el mar como un camino de regreso. Pero su corazón estaba dividido. Una parte suya había quedado en aquella tierra africana que ya sentía como suya. Durante el viaje, el joven reflexionaba en silencio. Había visto cómo la fe podía transformar incluso la esclavitud en misión. Sin embargo, sabía que el pueblo de Etiopía necesitaba pastores verdaderos, sacerdotes y obispos que consolidaran la semilla plantada. El viaje fue largo. Desde el puerto de Egipto, Frumencio caminó días enteros hasta llegar a la ciudad de Alejandría, centro del saber y de la fe cristiana. Aquel lugar vibraba con el eco de los debates teológicos, los mártires recientes y las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Cuando se presentó ante el patriarca San Atanasio, el sabio lo recibió con sorpresa. Hijo, ¿quién eres y de dónde vienes? Soy Frumencio, siervo de Cristo y antiguo esclavo en la corte de Aksum. Vengo a pedirte que envíes sacerdotes para anunciar el evangelio a mi pueblo. Atanasio le escuchó con atención. Frumencio le contó su historia, desde el naufragio hasta su liberación, y cómo había florecido la fe entre los etíopes. El patriarca permaneció en silencio unos instantes, como meditando las palabras del Espíritu. Frumencio, nadie mejor que tú conoce el corazón de esa tierra. Nadie más ha sufrido y amado a ese pueblo como tú. Por eso, te nombro obispo de Etiopía, para que completes la obra que Dios comenzó contigo. Frumencio se quedó sin palabras. Su mirada se llenó de lágrimas, no de miedo, sino de gratitud. Así fue ordenado obispo de Aksum, recibiendo la imposición de manos en medio del canto de los fieles. Algunos lo llamarían desde entonces Abba Salama, que significa Padre de la Paz. De regreso a Etiopía, Frumencio fue recibido con asombro y alegría. Los comerciantes lo reconocieron, los sirvientes lo abrazaron y el rey Ezana, su antiguo discípulo, lo recibió con honores.
Frumencio, ¿has vuelto? Sí, Majestad, pero ya no como esclavo, sino como siervo del Dios que libera a todos los hombres. El rey lo miró en silencio. Había oído hablar de cristianismo, lo había sentido en el ejemplo de su maestro, pero ahora veía en Frumencio una autoridad distinta, una paz que no se compra con oro ni se impone con espadas. Y así comenzó una nueva etapa. Frumencio organizó comunidades cristianas, construyó lugares de oración y tradujo oraciones al idioma local. También realizó uno de los primeros experimentos de inculturación del Evangelio en África, pues comenzó con la traducción de la Biblia al idioma local y con el enriquecimiento de la liturgia cristiana alejandrina con bailes, bellas canciones y ancestrales ritos populares. Donde antes se ofrecían sacrificios al sol, ahora se elevaban himnos a Cristo, luz verdadera. Su fama se extendió por toda Etiopía. La gente lo llamaba el Padre que ora por nosotros. Enfermos eran sanados, huérfanos recibían consuelo, y las familias comenzaban a vivir según el Evangelio. Cada día crecía más el número de creyentes. El rey Esana, conmovido por los frutos de la fe, tomó una decisión que cambiaría la historia. Declaró oficialmente el cristianismo como la religión del reino de Aksum, convirtiéndose en el primer monarca cristiano de África subsahariana. Así, el antiguo esclavo se convirtió en el primer apóstol de Etiopía, el constructor de una iglesia nacida del dolor y la esperanza. Pero su misión no estaba exenta de pruebas. Muchos sacerdotes paganos se opusieron a su enseñanza. Algunos lo acusaban de querer destruir las tradiciones antiguas, y no faltaron quienes conspiraran para expulsarlo. Sin embargo, Frumencio no respondía con ira, sino con oración. Sabía que la verdadera fe no se impone, sino que se siembra con paciencia y amor. Y cada amanecer, cuando las campanas recién construidas sonaban por primera vez en Aksum, su alma repetía: Señor, que tu luz siga creciendo aquí, donde un día llegué encadenado y hoy te sirvo libre. La conversión del rey Esana y la difusión del cristianismo no alegraron a todos. En los templos antiguos, los sacerdotes paganos se reunían con preocupación. Las hogueras que antes ofrecían incienso a los dioses estaban apagadas. Los fieles disminuían y los sacrificios ya no tenían quien los hiciera. Uno de aquellos sacerdotes, de nombre Maqueda, alzó su voz con furia. Ese extranjero nos roba el corazón del pueblo. Si seguimos permitiendo que hable, nuestra fe desaparecerá. Los demás asintieron. Pronto los rumores se convirtieron en intrigas. Algunos consejeros del rey comenzaron a sembrar desconfianza. Majestad, el obispo Frumencio es un hombre de otra tierra. ¿Y si su fe lo lleva a servir a otro imperio? ¿Y si su Dios quiere someternos? El rey Esana, aunque conocía la bondad de su antiguo maestro, sintió el peso de la duda. Gobernar un reino era también escuchar voces contradictorias. Una noche lo mandó llamar al palacio. Frumencio llegó con su hábito sencillo y su rostro sereno. Padre Frumencio, hay quienes dicen que tu fe busca destruir nuestras tradiciones, que tu Dios quiere reemplazar lo que siempre hemos sido. ¿Es eso verdad? El obispo lo miró con compasión y respondió despacio, como quien no quiere herir. Majestad, Cristo no destruye lo que el hombre es, lo purifica. No vino a borrar la historia de Aksum, sino a darle su sentido más profundo. Esana lo escuchó, pero el silencio que siguió fue denso como la niebla. El rey estaba dividido entre la amistad y el temor, entre la fe y la política. Los sacerdotes paganos aprovecharon la confusión. Organizaron protestas en las aldeas, diciendo que los nuevos cristianos atraían la desgracia. En medio de aquel clima de agitación, una sequía real azotó el país. Las cosechas se secaron, los ríos bajaron de nivel y los campos se agrietaron bajo el sol. El pueblo desesperado buscaba culpables. Frumencio recurría a las aldeas llevando agua, alimento y esperanza, pero algunos lo insultaban al pasar. Mago extranjero, tu Dios nos ha abandonado.
Él no respondía, solo oraba. Una tarde, mientras ayudaba a repartir grano, un grupo de hombres enfurecidos lo rodeó. Si tu Dios es tan poderoso, haz que llueva. No puedo mandar a las nubes, pero puedo pedir al Creador que tenga piedad de nosotros. Entonces cayó de rodillas en medio del polvo ardiente y levantó los brazos al cielo. Su oración fue sencilla, pero su fe profunda. Señor de la vida, tú que me libraste del mar y del cautiverio, no abandones ahora a este pueblo. Haz llover sobre sus campos y sobre sus corazones. El silencio se extendió. Nadie se movía. Y mientras todos miraban el cielo, una brisa leve comenzó a soplar. Luego una gota, y otra más. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y un aguacero poderoso cayó sobre la tierra reseca. La multitud se postró. Algunos lloraban, otros reían. Y desde ese día, el pueblo comenzó a llamarlo Abba Salama, el que trajo la paz y la lluvia. Pero los enemigos no se dieron por vencidos. Poco tiempo después, los sacerdotes paganos decidieron poner fin a su influencia. Planeaban acusarlo ante el rey de traición y conspiración. Una noche, mientras Frumencio rezaba en la pequeña iglesia de piedra que había levantado, unos hombres irrumpieron y lo apresaron. Frumencio no resistió, solo respondió con serenidad. Fue llevado al palacio y encerrado en una celda. Durante días, la gente murmuraba sin saber qué ocurría. Algunos fieles se reunían a orar afuera, encendiendo lámparas en la oscuridad. En su soledad, Frumencio escribió en una tablilla de madera una oración que los cristianos de Etiopía repetirían durante siglos. Cuando la fe parezca pequeña y el mundo se levante contra ella, no temas. La semilla crece en silencio antes de dar fruto. El día del juicio llegó. En la gran sala del trono, el rey Esana lo esperaba, rodeado de consejeros y sacerdotes del antiguo culto. El ambiente era tenso. Uno de los acusadores comenzó. Este hombre ha engañado a nuestro pueblo. Ha reemplazado a los dioses por su Cristo extranjero. Debe ser castigado. El rey guardó silencio, observando a su viejo maestro. Frumencio levantó la mirada y habló sin miedo. No soy enemigo de este reino. Lo amo porque fue aquí donde aprendí que la verdadera libertad nace del amor. Si eso es delito, que me juzguen por amar demasiado. Esana bajó la vista, recordó las tardes de su infancia, las lecciones bajo los árboles, las palabras del joven esclavo que le hablaba de un Dios que perdona. Se levantó lentamente. Este hombre no es enemigo de Axum, es su bienhechor. Fue esclavo y no odió, fue extranjero y no huyó, fue pobre y nos hizo ricos en fe. No habrá condena para él. La sala se llenó de murmullos. Los enemigos se retiraron con el rostro abatido. Aquel episodio marcó el punto más alto de su vida, la prueba definitiva, donde el sufrimiento, la injusticia y la fe se encontraron frente a frente. Frumencio no había ganado con poder, sino con humildad. Su fidelidad en el dolor había sellado para siempre la fe de un reino. Pasaron los años, y el reino de Axum floreció bajo la luz de una nueva fe. Las antiguas piedras de los templos se transformaron en iglesias. Las oraciones en lengua etíope se mezclaban con los himnos traídos de Alejandría. Y las cruces, talladas en madera, empezaron a brillar en lo alto de las montañas. El nombre de Cristo era pronunciado en hogares, en campos y en mercados. Y cada familia sabía que había sido un hombre, un extranjero, un esclavo convertido en padre espiritual, quien había sembrado esa esperanza. Frumencio, ya anciano, continuaba recorriendo los pueblos apoyado en su bastón, con la mirada suave de quien ha visto cumplirse las promesas de Dios. En su rostro se notaban las arrugas de los años, pero también la serenidad de quien ha vivido sin guardar nada para sí. Su vida se había vuelto ejemplo y consuelo. Muchos venían a pedirle consejo. Madres con hijos enfermos, jóvenes con dudas, ancianos que temían la muerte. A todos los recibía con una sonrisa y con la misma frase que repetía desde hacía décadas.
Dios no abandona a los que confían en Él. Con el paso de los meses, su salud comenzó a debilitarse. El pueblo lo cuidaba con ternura. El rey Esana, ya anciano también, iba a visitarlo con frecuencia. En una de esas visitas, el monarca se arrodilló junto a su lecho y le dijo con voz temblorosa: Padre Frumencio, todo lo que somos te lo debemos a ti. Tú sembraste la fe en nuestras almas. ¿Qué quieres que diga mi pueblo cuando tú partas? El anciano sonrió débilmente y respondió: Diles que el amor de Cristo no muere, que cuiden esta fe no con espadas, sino con corazones limpios, que recuerden siempre que fui esclavo y libre al mismo tiempo, porque quien sirve por amor jamás está encadenado. Esa noche, la brisa del desierto entró por la ventana y movió suavemente las lámparas de aceite. Frumencio pidió que lo dejaran solo unos minutos para orar. Se incorporó con esfuerzo, tomó una pequeña cruz de madera y la colocó sobre su pecho. Señor, he terminado la carrera, he guardado la fe. Si es tu voluntad, recibe a tu siervo en paz. Sus ojos se cerraron lentamente y un silencio profundo llenó la habitación. Al amanecer, los fieles hallaron su cuerpo sereno, como si durmiera. Una suave sonrisa iluminaba su rostro. Los siglos pasaron, pero su obra no se apagó. La iglesia etíope, nacida de su testimonio, resistió guerras, divisiones y persecuciones, y aún hoy, en los cantos antiguos que resuenan en las montañas, se escucha su legado, una fe profunda, sencilla, tejida con amor y sacrificio. Frumencio no dejó escritos ni tesoros, solo un ejemplo inmortal, que el sufrimiento, puesto en manos de Dios, se transforma en bendición, que las cadenas pueden convertirse en alas y que una vida ofrecida por amor cambia el destino de un pueblo. Hoy, cuando el mundo parece dividido, su historia vuelve a hablarnos con fuerza. Nos recuerda que la fe verdadera no nace del poder, sino de la entrega, que no hay barreras entre pueblos cuando el corazón está guiado por el Evangelio, y que todos, sin importar nuestra historia, podemos ser portadores de luz. Y tú que escuchas esta historia, quizás te has sentido alguna vez como Frumencio, perdido, limitado, atrapado por las circunstancias, pero su vida te grita que ninguna cadena puede detener los planes de Dios, que incluso en medio del dolor, Él puede estar escribiendo tu misión más grande, porque Frumencio fue esclavo y libre, extranjero y padre, herido y sanador, y su voz, aunque antigua, sigue resonando en el alma del mundo. La libertad más grande es amar sin medida. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de la historia de San Frumencio te inspira más? ¿Su fe en medio de la esclavitud o su valentía al convertir el dolor en misión? Déjala en los comentarios y comparte este mensaje para que la luz que un día brilló en Etiopía siga encendiéndose en cada corazón que cree que Dios puede transformar cualquier sombra en resplandor.